Bueno, buenas tardes para los que están viendo este video. Este video que estoy haciendo es acerca del módulo de metodología de la investigación. Me pareció muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite nosotros concluir sobre unos temas y no concluir como de una manera a la loca, sino concluir por medio de una investigación. O sea, que yo puedo afirmar o puedo decir que están equivocados, pero no solo con palabras, sino también con datos, con información. Entonces, la verdad me pareció un tema muy importante. Bueno, con respecto a la metodología de la investigación, acá hice un cuadro donde dice proceso de una investigación. Cuando yo voy a hacer una investigación, tengo que tengo que tener una secuencia. Esa secuencia, bueno, yo la hice, pienso que puede tener estos pasos. Primero, el planteamiento del problema. Luego, la definición del marco teórico. Luego, la formulación de la hipótesis. Luego, la selección del diseño de la investigación, seguido de las unidades de estudio, luego la recolección de la información y luego el análisis de la información. Estos son los procesos de una investigación. Cuando yo estoy hablando del planteamiento del problema, es donde el planteamiento del problema es como el objetivo, qué es lo que yo pretendo lograr con este proceso de investigación. Un ejemplo, yo voy a medir cuál es el grado de cultura general o de historia que manejan los chicos entre una edad promedio de 14 a 18 años. Entonces ese es mi planteamiento del problema con este ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con ese proceso de investigación? Decir qué grado de cultura general o de historia manejan los chicos entre 14 y 18 años. Eso es más o menos un planteamiento del problema. Luego dice definición del marco teórico. Cuando yo empiezo a hablar de definición del marco teórico, es que yo voy a exponer el tema del que yo pretendo hacer la investigación. En este caso es que sobre jóvenes de 14 a 18 años, ¿pero qué? Pero sobre los conocimientos que tienen con respecto a cultura e historia. Entonces, como que el marco teórico es lo que a mí me permite como investigadora conocer muy bien a profundidad el tema, para entonces yo poder hacer objeciones o poder concluir, pero no se puede concluir pues si yo no manejo correctamente el tema. Entonces ahí pasaría, en el caso del planteamiento que estamos haciendo, tendríamos que manejar, chicos de 14 a 18 años con respecto a la cultura general que se maneja en esa edad, qué es lo que usted ha aprendido más o menos en esa edad. Usted como investigador es el que tiene que tener muy en cuenta todo ese marco teórico sobre el que se hizo el planteamiento del problema. Luego dice la formulación de la hipótesis. La formulación de la hipótesis es la que a mí me permite como dar respuesta al planteamiento del problema. Luego dice selección del diseño de la investigación. Bueno, cuando hablamos de la selección del diseño de la investigación, entonces nosotros llegamos y decimos que generalmente cuando hablamos de la investigación estamos hablando de una investigación científica. Y esa investigación científica a su vez también se clasifica. Bueno, dice acá la investigación científica. ¿Qué es lo que pretende la investigación científica? Resolver problemas o tratar de explicar determinadas observaciones. ¿Qué es lo que a mí me pretende una investigación? Ya sea la que yo propuse o la investigación o el planteamiento del problema que haga cualquier persona. Lo que me permite a mí es poder concluir, poder resolver un problema o explicar determinada situación, explicar determinada observación o explicar lo que está sucediendo o lo que yo estoy planteando. Bueno, luego dice, la clasificación de la investigación se hace según el objeto, según las variables, según la ubicación temporal, según la extensión, según la medición y según la obtención de datos. Esto es una parte muy importante de la clasificación. ¿Por qué? Porque según
mi planteamiento de problema, yo tengo que pasar a mirar cuáles de estos yo elijo. Por ejemplo, cuando estamos hablando de ubicación temporal, estamos hablando de tiempo. Entonces por ejemplo, yo debo elegir una investigación científica con ubicación temporal cuando el planteamiento del problema tiene o incide como con respecto a años, incide a tiempo, como 3, 4, ubicación temporal se genera como hablas de tiempo. Bueno, cuando habla por ejemplo de variables, por ejemplo en una investigación cuando ya hay, digamos, hay unas variables como ya muy exactas, que son que ya hay una muestra, ya hay una desviación estándar, o sea, como tal el proceso de investigación ya uno tiene, o sea, tiene unos datos precisos, entonces esas serían como las variables. O cuando hay una obtención de datos, por ejemplo la obtención de datos es como por ejemplo cuando yo tengo ya que clasificar por medio de población, luego que hacer una muestra, entonces ahí es cuando, o sea, yo no tengo ninguna información, sino tengo que salirla a buscar. Entonces tengan muy en cuenta que la clasificación es muy importante porque es la que ahí es donde se sale bien la investigación. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que yo planteé como problema, es lo que tengo que venir a buscar en la clasificación. ¿Listo? Entonces eso es el diseño de la investigación. Bueno, luego volvamos a las unidades de estudio. Las unidades de estudio generalmente son la población y la muestra. La población también son llamadas el universo colectivo, es el conjunto de elementos de referencia sobre el que se realiza una de las observaciones. Muestra es un conjunto de casos e individuos de una población estadística. Esta es una parte muy importante. Recuerden que el planteamiento del problema que yo les hice era sobre chicos de 14 a 18 años, pero sobre qué población es lo que me tengo que preguntar. Entonces, un ejemplo, yo voy a trabajar la población del colegio de no sé, X, el colegio X, entonces ya sé que mi población son los bachilleres de tal colegio, ya sé que esa es mi población, pero como yo no puedo hacer una encuesta o yo no puedo hablar con todos ellos desde sexto hasta 11, porque generalmente, o sea, la edad de 14 a 18 años, pues puede estar desde sexto hasta 18 años, entonces hasta 11, entonces no lo puedo hacer. ¿Qué es lo que yo paso ahí? Si yo ya tengo mi población, la tengo exacta, paso a hacer una muestra. ¿Qué es la muestra? La muestra es una unidad estadística, es un subconjunto de casos individuos de una población. También es muy importante en el momento de yo elegir la muestra, elegir el método, porque hay varios métodos para sacar una muestra. Entonces es muy importante elegir el correcto para sacar una muestra, porque hay muchas maneras de usted sacar una muestra. Si ustedes buscan en este momento en Google, encuentran que hay, bueno, infinidad tampoco, pero hay muchas fórmulas para hacer una muestra. Entonces ahí es donde ustedes tienen que llevar una secuencia, ir llevando una secuencia en la investigación, o sea, con el tipo de investigación que yo tengo, con la población que yo tengo y con la información que yo tengo que se ajusta para mi muestra. Listo. Ahorita pasamos a la recolección de la información. Suponemos que ya tenemos la muestra y la muestra, un ejemplo, me dio 60 personas. La manera de hacer recolección de información es por medio de la encuesta, la entrevista y la observación. Hay otras maneras también de uno obtener información. Yo sé que por ejemplo hay foros, hay mesas de conversación, esos como tal yo creo que los podríamos llevar a observación, porque la manera más directa, porque por ejemplo cuando hay foros o cuando hay mesas de conversación y esa clase de cosas, tiene que haber un observador, el que digamos hace la conclusión del tema del que estaban hablando. Una manera muy buena de hacerlo es la encuesta y la entrevista. Hay que tener muy en cuenta que dependiendo de la entrevista que yo haga o de la encuesta que yo haga, es que puedo sacar buena información, o sea, que debo llevar un orden, debo hacer preguntas concretas, coherentes, y que esas preguntas respondan a mi planteamiento de problema o que respondan a mi hipótesis. Listo.
Ahorita, ya hablando de la recolección de la información, vamos a hablar del análisis de la información. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que cuando yo ya tengo esa información, yo ya saqué la muestra me dio, bueno, X personas, yo ya les hice, digamos, en mi caso me gusta mucho trabajar es con la encuesta, porque muchas veces en la entrevista, por el hecho de uno hacerlo directamente, las personas no le dicen a uno la verdad. Entonces, bueno, lo haría más bien por medio como de la encuesta. Entonces la encuesta a mí me arroja una información, pero yo esa información para poderla leer la tengo que tabular. Entonces, una manera de hacer el análisis de la información son los diagramas, que permiten ver la información de una manera más ordenada, permitiendo concluir. Una manera es verla por medio de gráficos. ¿Qué pasa con ese análisis de la información? Cuando hay programas especiales que le permiten a uno, usted le mete los datos y él ya le genera toda la información. Otra manera es nosotros mismos tabularla por medio de Excel. ¿Qué es lo bueno de la información? Miren que acá, o sea, acá trato de hacer un gráfico de la manera tan fácil de nosotros poderlo leer. El azul rey indica el número de católicos, el verde quiere decir los que no profesan ninguna religión, los amarillos los musulmanes y los naranjas son los protestantes. Entonces, mire, verá que ahí, sin verse como tal unos números, podemos darnos cuenta que en esa gráfica la mayoría son azules y la mayoría son católicos, que la minoría son los naranjas y son los protestantes, que el que le sigue después de católicos son los que no profesan, o sea, no son ni los musulmanes ni los protestantes, son los que no profesan ninguna religión, que serían los verdes. Entonces, desen ustedes cuenta que es una manera muy fácil de tener información. Entonces, bueno, espero que les pueda servir este video. Muchísimas gracias.